Así es, un nuevo récord de casos de coronavirus que se registran en un día en el estado de la Florida. Estamos hablando que solo en las últimas 24 horas se reportaron 5.508 nuevos casos de coronavirus en todo el estado. Es la cifra con más alta que se ha registrado en 24 horas en el estado de la Florida. Como lo hemos comentado en días anteriores, pues la última semana ha sido una semana donde se han reportado cada día un gran número de casos. Ni siquiera en el momento en que las autoridades hablaban de que estábamos en el pico de la pandemia se habían registrado tantos casos diarios como se ha hecho hasta ahora. En total son 109.014 casos de coronavirus que se han registrado en el estado de la Florida hasta el momento, y 3.281 personas han fallecido contagiadas con el virus. Por cierto, que en este número de fallecidos podemos hablar que desde el pasado viernes hasta hoy se han registrado 2 personas que han fallecido menores de 17 años. Son 2 adolescentes de 17 años que fallecieron contagiadas con coronavirus y con algunas complicaciones respiratorias que originaron su muerte. Son las personas con la menor edad que han fallecido en el estado de la Florida, y justamente las autoridades han hablado de que la edad promedio de contagiados en el estado de la Florida en los últimos días pues ha variado. Ahora estamos hablando de jóvenes entre 25 y 35 años, que sería la mayor población de personas que están siendo reportadas con coronavirus acá en el estado de la Florida. Hoy justamente conversamos con un doctor, un reumatólogo, para preguntarle acerca de por qué se estarían dando este incremento de casos diarios acá en el estado de la Florida, cuáles serían las razones que desde su punto de vista como especialista pudiera estar dándose a propósito de estos contagios, de estos últimos contagios que se han registrado en el estado de la Florida. Nos aseguraba que debido a justamente la reapertura económica que se ha dado en la Florida y las protestas que se han registrado en las últimas semanas, pues este número de casos ha podido incrementarse. Pero vamos a escuchar justamente lo que nos dijo este doctor. Hay muchísima gente que está en la calle, hay muchas áreas que tienen gente que no tienen tapabocas. Se han cumplido más o menos 2 semanas el momento en que la gente fue a manifestar a las calles por diferentes razones. Entonces, eso es lo que está pasando, ¿no? O sea, son los 15 días, la gente está en la calle, en general la gente se siente como más segura porque cree que como medio estamos abriendo las cosas, como los restaurantes, etcétera. Entonces, estamos más seguros, pero la verdad que eso no es cierto, ¿no? Hay gente que piensa que esto es como el flu, etcétera, ¿no? Y realmente no es. Este es un virus que inclusive en los pacientes que están graves es sumamente agresivo. Yo he tratado pacientes con el síndrome de citoquinas, que es la parte terminal por la cual la gente muere desde hace 20 años. Para otros tipos de virus, herpes virus, para mononucleosis, Epstein-Barr, etcétera. Y esto se va de las manos. Esto es realmente, los pacientes están graves. Y lo que está empezando a pasar es que la gente joven, que también se está reuniendo en campamentos, etcétera, está empezando a enfermarse. Ya Florida hoy tiene 2 casos de muchachas de 17 años que fallecieron, donde no hubo tiempo ni siquiera de hacer las medidas esenciales, porque el caso fue catastrófico. Uno de ellos aquí en el Children, en el Nicklaus. Desafortunadamente las autoridades funcionan una combinación de política y política de salud y política. Y yo creo que eso es un problema. Yo creo que tenemos un problema de salud importante, independientemente de que existe un problema político que hay que resolver y mucha gente desesperada que quiere ir a la calle. Tenemos un problema de salud, y si se está demostrando, no es un temor, no es algo que pensamos que puede pasar, está pasando. Entonces, el uso de tapabocas tiene que ser mandatorio, obligatorio en español. La distancia que se debe guardar debe ser obligatoria. No se puede, tú sabes, vamos a relajarnos un poquito en esto y no importa.
Bien, las declaraciones del doctor Gary Sterba a propósito de esta situación con el incremento de los casos del coronavirus, como él lo decía, recomienda que el uso de tapabocas sea obligatorio y de hecho las autoridades ya han tomado esta medida, por lo menos en algunas ciudades y en el condado de acá de Miami-Dade, ya el uso de tapabocas debe ser obligatorio, incluso en lugares abiertos donde no se pueda mantener la distancia social de 6 pies con otras personas, es lo que han dicho las autoridades. Ayer el gobernador Ron DeSantis también se pronunciaba sobre la situación, hablaba del incremento en este número de casos, pero también de lo que ha venido ocurriendo y lo que se ha venido denunciando en algunos establecimientos comerciales, sobre todo en restaurantes, donde no se ha cumplido en algunos casos el distanciamiento social que se está pidiendo, ubicar las mesas separadas por lo menos de 6 pies. Hay establecimientos comerciales que no están cumpliendo esto y sobre todo también el tema de tener solamente el 50% de la capacidad. Hablaba el gobernador que se van a empezar a tomar medidas sobre este tema, que incluso se pudieran revocar algunas licencias para estos restaurantes que no cumplan con las medidas que han tomado las autoridades o las medidas que se han establecido en ese plan de reapertura que inició en el mes de mayo acá en el estado de la Florida. Pero es importante seguir las pautas y si la gente ve un bar o restaurante, si están operando al 55%, ok, dales una advertencia, diles, oye, 50%. Pero si entras y es como un caos, como una fiesta de baile en Estados Unidos y está lleno hasta los topes, eso es solo corto y seco y eso no es solo un error inocente. Y entonces le dije que no toleraría eso, simplemente se suspende la licencia y luego continuaremos. Y entonces con suerte la gente recibirá el mensaje de que estas pautas están vigentes por alguna razón. Por lo tanto, queremos asegurarnos de que las personas continúen siguiendo las instrucciones básicas, ya sea distanciamiento social masivo, lavarse las manos, eso ayudará a reducir la propagación. Y cuando pasamos por esto en marzo y tomamos diferentes medidas en marzo y abril, ya sabes, el objetivo era frenar la propagación para que pudiéramos aplanar la curva y tener la capacidad del hospital para hacer frente a los efectos del virus. Y las medidas también están siendo tomadas por las autoridades de las ciudades y del condado de Miami-Dade. El alcalde de este condado aseguró en una declaración por escrito que envió su departamento de prensa que la policía va a estar bien pendientes de lo que será el chequeo del cumplimiento de estas normas y de hecho decía el alcalde en este statement que el departamento de la policía del condado de Miami-Dade continúa en vigencia controlando negocios, parques, playas y marinas, tanto en áreas no incorporadas como en ciudades que no están haciendo cumplir las órdenes del condado. El lunes la policía revisó 7.011 negocios, encontró 17 en incumplimiento por infracciones menores y ordenó el cierre de 5 negocios, justamente lo que han dicho las autoridades que va a estar ocurriendo en los próximos días, van a estar chequeando el cumplimiento de estas normas en los establecimientos comerciales, pero también de que quienes asistan, los clientes que asistan sobre todo a estos restaurantes, pues estén cumpliendo la normativa. En caso de que esto no ocurra, pueden ser multados por hasta $500 o incluso ser detenidos con una pena de 180 días de cárcel, es lo que han dicho las autoridades, un poco para frenar lo que sería el incremento de los casos que continúa cada día en ascenso. Hoy, como les decía al principio, se ha roto nuevamente este récord de número de casos de coronavirus en un día acá en el estado de la Florida, Ana Virginia. Doricer, de acuerdo a lo que decía el doctor, que la gente se siente confiada porque han reabierto los negocios, inclusive los no esenciales, ¿qué percibes tú precisamente de esa actitud de las personas allí en la Florida con respecto a su seguridad y el hecho de llevar el tapaboca, el distanciamiento social, etcétera? Sí, así es. Yo coincido también con esta opinión del especialista porque justamente hemos visto, o por lo menos es lo que hemos podido apreciar, que muchas veces simplemente se ponen el tapaboca para estar dentro de un establecimiento comercial, si van hacia un supermercado, en un lugar cerrado, pero en sitios públicos o en sitios abiertos no utilizan el tapaboca. Incluso dentro de esos establecimientos están usando mal el tapaboca porque lo que han dicho los expertos es que la máscara debe cubrir nariz y boca y mucha gente simplemente deja la nariz fuera y ya eso es también un tema para propagar este contagio del coronavirus.